Hermanos, una vez más estamos con ustedes para mirar, para explorar la palabra del Señor y que sea ella la que nos hable, que sea ella la que nos enseñe. Hoy vamos a mirar los versículos de Juan, capítulo 5, del 17 hasta el 22, si el Señor lo permite. Y vamos a mirar a ver qué dice la palabra de Dios. Pero antes que todo, vamos a orar. Amado Señor, soberano Rey, Padre Santo, gracias te doy, Señor, hoy por tu misericordia, por tu divina palabra, por enseñarnos, Dios, día tras día cuando abrimos tu palabra y tú nos enseñas, Señor, de tu majestad, de tu poder, de tu sabiduría. Dios, gracias porque hoy estamos ante ti, postrados, queriendo saber más aún, Dios, y permitiendo, Dios, que seas tú quien hables a nosotros y nos enseñes conforme a tu misericordia, Dios, y nos dé, Señor, las herramientas necesarias, Señor, para alimentar nuestra alma, Señor, para que nuestra alma, Dios, se sacie de tu palabra, Dios. Y sabemos que eso nunca va a pasar, porque mientras estemos en esta tierra, Señor, tu palabra nunca la vamos a poder comprender de tal forma que estemos saciados, sino que siempre vamos a estar hambrientos, Dios, porque es inmensa, porque es poderosa, porque es grandiosa, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú harás en esta noche, Señor, y te pido, Dios, que bendiga, Señor, lo que vamos a estudiar en tu nombre santo y poderoso. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya dijimos, vamos a estudiar desde los versículos 17 al 22. Y el primer pensamiento es que Jesús es el único que tiene autoridad sobre nuestra vida. Él es el único que puede gobernar y que nos puede decir cómo debemos andar. Pero tenemos un problema, que nosotros, como seres humanos, que somos con una naturaleza caída, odiamos que alguien quiera tener autoridad sobre nosotros. Y especialmente Jesucristo. Y desde la creación del mundo nos hemos revelado a su autoridad. Y no hay nadie, no hay ningún ser humano que no se haya revelado contra la autoridad de nuestro Señor. Como veníamos enseñando, Jesús sanó a un paralítico, a un hombre que había estado enfermo durante 38 años y que según nos relata la Biblia, este hombre creía, porque algunos le habían informado, de que un ángel venía a un estanque, el estanque de Besaida, y que ahí se decía que de tiempo en tiempo venía un ángel, agitaba las aguas, y el primero que pasaba, el primero que se metía a estas aguas, él era sanado de cualquier enfermedad que tuviera.
Era una tradición, era algo que se comentaba especialmente en los enfermos. Y muchos permanecían día a día, mes a mes, año tras año, esperando que el agua se agitara y que ellos pudieran ser los primeros en ir a que cuando el agua se estuviera agitando, ellos entrar al agua y ser sanados. Esa era la traición, eso era lo que habían dicho. Y allí estaba este hombre paralítico. Y dice la palabra del Señor que hacía 38 años que sufría de esa enfermedad. De manera que sus huesos ya estaban atrofiados, sus músculos no se habían movido, por lo tanto también ya estaban, como se dice, fuera de combate, no podían servir. Y si por casualidad alguien regenerara esos huesos, para moverse necesitaría muchas terapias, mucho tiempo, tal vez años, para que se moviera alguna de sus piernas. Pero el punto central de esta sanación, que ya lo vimos y lo estudiamos en el mensaje anterior, es que Jesús permitió un evento ahí y Él quiere enseñarnos algo, y lo que quiere decirnos es que Él es el único que tiene autoridad sobre todas las cosas, no solamente sobre la vida de las personas, no solamente sobre su parte física, sino también sobre su parte espiritual. Y cuando vemos el contexto entre lo que Jesús hace, que hace un milagro, y hay algo particular que lo hace en el día de reposo, los cuales, según las reglas de los religiosos, está prohibido por la ley de los fariseos. Pero él hace un milagro. A este hombre que hacía 38 años no se podía mover. Y como ya dijimos, si lo analizamos científicamente, él tenía ya atrofiados sus nervios, su carne, sus huesos, sus tendones, y no tendría ninguna oportunidad de mover siquiera un solo músculo. ¿Qué hace Jesús? Lo sana y le dice, toma tu lecho y vete. Sabemos que los fariseos, los escribas y toda la élite religiosa de Israel estaban siguiendo a Jesús, le estaban espiando. Y al darse cuenta que él hacía muchos milagros, pero principalmente se da cuenta de que, de que la mayoría de los milagros la hacía el día sábado, el día de reposo, que según ellos, para estos religiosos estaba prohibido por la ley hacer algo en el día de reposo. Y se habían inventado un poco de normas queriendo santificar ese día, pero en realidad lo que más les desagradaba era la forma como Jesús les dice en el versículo 19 de nuestro estudio, dice,
Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Saben? Jesús hubiera podido quedarse callado, pero para él lo más importante es decir la verdad. Ahora los judíos tenían razón en lo que estaban diciendo no. Y por eso Jesús reafirma una vez más con las palabras de cierto te digo. Está asegurando lo que va a decir. Que todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Y igualmente, esta es una declaración asombrosa para nosotros los seres humanos, porque Él simplemente está confesando que Él es igual al Padre y que todos los milagros, todas las cosas que hace Dios el Padre, lo hace Dios el Hijo. Y el versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y la pregunta es, ¿por qué el Hijo hace todo lo que ve hacer al Padre? ¿Por qué el Hijo hace todo lo que hace el Padre? ¿Y por qué el Padre muestra a su Hijo todas las cosas que hace? Y entonces surge la duda, porque es de que el Padre muestra a su Hijo todas las cosas que hace sin excepción. Y la respuesta es porque el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo y por lo tanto le muestra todas las cosas que Él hace. Hemos hablado de esto varias veces en este estudio, de que el amor entre las personas de la Trinidad es la razón fundamental de todo lo que existe, el amor intertrinitario. El Padre ama al Hijo, el Padre ama al Espíritu Santo, y ese amor intertrinitario brotó, y nosotros llegamos a existir como el regalo del Padre hacia su Hijo. Recuerden de que Jesús varias veces regresa a este argumento que está en Juan 17:24. Podemos leerlo. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Recordemos la idea que de ahí es de que el Padre ama tanto al Hijo que le engendró con toda su gloria, no con un poco. No es que el Padre le dio únicamente su omnisciencia, pero no le dio su omnipresencia o su omnipotencia. No, el Padre le dio todo. El Padre no se quedó con nada. El Padre engendró a su Hijo con todas las perfecciones sin excepción. El Hijo es igual al Padre. Y esta es una expresión del gran amor del Padre hacia su Hijo Jesucristo. Y este es el argumento aquí en Juan 5. Y dice, por eso es que mi Padre
jamás obra parte de mí. Él me muestra todas sus obras, sin excepción, y yo participo en cada una de las obras que hace mi Padre, porque mi Padre me ama. Y mi Padre nunca trabajaría, nunca obraría sin mi participación. Él me ama, dice el Señor. Entonces, noten la lógica. Cuando Cristo dice que el Padre me muestra sus obras, que hizo no está diciendo de que simplemente Jesucristo es un espectador, alguien que está mirando lo que hace el Padre. No, Él participa. Esto ya lo explicó en el versículo 19 que vimos, de que cada obra del Padre, la obra también la hace el Hijo. Entonces, cuando Cristo dice de que el Padre le muestra todas sus obras, está afirmando de que el Padre está obrando por medio de su Hijo. Recuerden de que Cristo siempre habla así, de que las obras que él hacía no eran sus propias obras. Juan, en el capítulo anterior, dice que estoy haciendo las obras del Padre. Las obras que yo estoy haciendo, el Padre las está haciendo por medio de mí. Todas sus obras. Ahora, en el contexto de Juan 5, cuando Cristo sana a ese inválido, esa obra es un milagro obrado por el Padre. Algo que el Padre ya le había mostrado al Hijo y que había obrado por medio del Hijo. Por eso siempre llama a sus obras las obras del Padre, porque está haciéndolo juntamente. Si nosotros comprendemos la doctrina de la Trinidad, porque Cristo está afirmando una y otra vez de que eres uno con el Padre, que comparte la misma esencia con el Padre, por eso tiene autoridad y sin embargo son personas diferentes, con un oficio diferente, pero nunca es unida, siempre están ahí. Y yo creo que este pasaje nos ayuda a evitar un extremo en nuestro concepto de la Trinidad, porque a veces enfatizamos demasiado su unidad y esto debemos evitarlo. Tampoco debemos enfatizar demasiado la obra de cada una de las personas, porque con esta afirmación nos ayuda a combatir contra la falsa noción de una división entre las personas de la Trinidad. Muchos creen de que tal vez el Padre es el hombre cruel, muy justo, muy santo, y que Jesús es el más amable, que nos ama y nos muestra misericordia. Pero si cada obra del Padre la hace también el Hijo, entonces esas descripciones no tienen ningún sentido. Hace lo mismo, tienen la misma naturaleza. Por eso vemos que la descripción es igual al Padre, porque en Éxodo 34:6 nos muestra a un Padre compasivo y clemente, como el Hijo en el Salmo 2, versículo 12, nos muestra que el Hijo está irado contra el pecador, igual como el Padre. Entonces, todo esto nos demuestra la misma naturaleza y las mismas obras. No debemos pensar en las personas de la Trinidad como personas tan diferentes que están obrando independientemente los unos de los otros. Por eso, cuando vemos el disgusto y la forma como los dirigentes judíos hablan y emiten leyes de que no se debe hacer nada en el día del sábado. Y cuando nosotros miramos la historia, ¿qué hizo Dios? Porque dijo que el sábado era día de reposo.
porque Dios sabía y Dios nos muestra en su historia cómo los israelitas, cómo los judíos fueron esclavizados y se sometieron y los sometieron a muchos trabajos forzados. Y Dios habla y dice que el sábado debía ser un día de reposo cuando ya les dio descanso. Y lo hizo porque sabía que el hombre se fatiga, el hombre suda al trabajar, el hombre está esclavizado del trabajo, pero Dios quiere que los judíos descansen el sábado, para que descanse de su trabajo, de su fatiga. Pero aquí, ¿qué pasa? Vemos la escena y se ponen furiosos porque un hombre toma su lecho, lo alza y camina con él. Ese lecho no tenía nada de fatigoso. Ese lecho simplemente era esa cama donde él había estado 38 años. Pero los judíos quieren esclavizarlo, quieren obligarlo a decir que es un hombre pecador por llevar su cama, porque según ellos se habían inventado esas leyes para subyugar a todo el pueblo, para que todo el pueblo estuviera esclavizado bajo sus decretos falsos. Y Dios, el Señor Jesús aquí quiere demostrarles que no es porque sea el día sábado pecado llevar un lecho, no. Y ya Él lo explica muchas veces en otros pasajes que ya hemos estudiado. Ahora, aquí el punto más importante es que Cristo era el único que tenía la autoridad de invalidar la ley, de invalidar lo que se hacía el sábado, que iba en contra de la palabra del Señor. Porque el Señor que había dicho que descansaran de su trabajo. Pero aquí simplemente quieren es esclavizar a todo el pueblo, a que no se podía mover, a que no podían andar más de una milla. Muchas reglas, muchos argumentos falsos que no tienen nada que ver con las enseñanzas del Señor. Y Cristo viene a liberarlos, viene a liberar ese legalismo. Por eso, en Hebreos capítulo 4, el autor de Hebreos explica que Cristo cumplió el sábado. ¿Para qué? Para reemplazar el sábado y darnos un mejor sábado, un mejor día de reposo. Cristo reemplazó la ley de Moisés con su propia ley de amor. Estamos hablando de la enseñanza de Juan, de el paralítico de Betesda. Y en el versículo 10 del versículo 4 dice, entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado en el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Hermanos, qué feo es la religión humana, los preceptos humanos. A estos hombres no les importa que fue sanado
un hombre que hacía 38 años estaba sufriendo. No lo felicitan, no celebran con él, no dicen gloria a Dios porque lo sanó, sino que quieren penalizarlo por cargar su lecho. Es increíble esa crueldad, esa religión falsa, es tan ofensiva para Dios. Sí, tenemos que verlo así ofensivo, una afrenta, porque en el versículo 11 dice, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y el inválido básicamente dice, el que me sanó es el que me dijo, toma tu lecho. Por muy noble que sea esta respuesta, básicamente está hecha, él está echando la culpa a Jesús. Y el versículo 12 dice, el inválido ni siquiera, dice, el inválido ni siquiera había investigado quién era Jesús para agradecerlo. Y no preguntaron por qué. ¿Quién es el que le, sino simplemente, quién es el que le dice, toma tu lecho y anda? ¿Y qué querían estos fariseos? Simplemente obligar a este hombre a que sirviera como testigo para poder acusar a Jesús y poderlo matar, según ellos, legalmente. Yo sospecho que los judíos sabían que Jesús era ese hombre, pero querían un testigo. Quieren evidencias para juzgar a Jesús y matarle. No quieren aprender, no quieren orar de que Jesús es el Señor del sábado. Y no solamente del sábado, sino el Señor de todos y cada uno de nosotros. El versículo 13 dice, el que había sido sanado no sabía que fuera, porque Jesús se había apartado de aquel lugar. Pero luego más adelante nos cuenta la Biblia que Jesús fue al templo. ¿A qué? A buscar al que había sido sanado. ¿Para qué él iba a exigir algo? No. Simplemente le iba a aconsejar, a adoctrinar que no siguiera pecando. Porque entró al templo y lo halló en medio de una multitud de personas. Lo halló según su omnisciencia. ¿Y qué le dijo? Le dijo, mira, no peques más, para que no te venga un mal peor. Probablemente esa enfermedad debía ser por algún pecado que este hombre cometió. Pero aún con todo eso, Dios es clemente y compasivo. Y no solamente quiso salvarlo físicamente, sino ahora quiere salvar su alma, porque el trabajo debía ser completo. De manera, hermanos, que tenemos que mirar, tenemos que recapacitar. Vea, se nos va tanto el tiempo en poder explicar, en poder ver la gracia del Señor. Quisiéramos extenderlo más, pero por tiempo no lo podemos hacer. De manera, hermanos, que solamente nos resta decirle que el Señor perdone todas nuestras faltas, que nos demos cuenta que somos hombres pecadores, todos. No hay uno bueno, dice la Biblia, no hay ni siquiera uno. De manera que lo único que debemos hacer es
postrarnos ante tu gracia divina, arrepentirnos y decirle, Señor, gracias por tu salvación. Gracias porque tú viniste y rompiste, Señor, con los mitos, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos diste sanidad, Dios, no solamente del cuerpo, sino también sanidad del alma, Señor. Y hoy estamos ante tus pies, postrados y decirte, Dios, ayúdanos a permanecer todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y que cuando estemos en tu presencia, sea tu gracia poderosa sobre nuestra vida y nos des tu mano, Señor, para acercarnos a ti, Señor, para ir y nosotros decirte, gracias Dios, gracias por tu salvación, gracias por la obra que hiciste aquí en la tierra y gracias, Señor, porque ahora tenemos entrada directa al cielo. En tu nombre santo, poderoso, Señor, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, se nos va el tiempo, Dios, en una sola frase. Quisiéramos terminar los estudios, Dios, pero es tanta, Señor, tu gloria. Es tanto lo que tenemos que hablar, Señor, es tanto lo que tú colocas en nuestra mente, Señor, que es muy cortico el tiempo, Señor. Por eso simplemente la reflexión es, amemos a nuestro Señor Jesucristo, adorémosle, sigamos sus pisadas y que su nombre y su gloria sean eternamente y para siempre. Y poder divulgarlo, Señor, con otros amigos, con otros compañeros o con otros familiares, Señor, según tu misericordia y tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén